Entonces, mitos, tradiciones y la revelación de Urantia, realmente nosotros en nuestro tema religioso, aparte del conocimiento, de unas historias, de unos cuenticos que denominamos historia sagrada, la mayoría nos hemos movido entre mitos y tradiciones. Entonces, cuando llega Urantia, como que nos cambia todo el panorama. Para poder comenzar, yo voy a comenzar por unas definiciones. Vamos a tratar de trabajar un poquito conceptualmente para que sepamos todos de qué estamos hablando. Entonces vamos a definir, no lo defino yo, lo define el profeta Google, como le digo yo, ¿sí? Mito dice que es una historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etcétera. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Los mitos de Grecia. El principal mito cosmogónico sumerio habla del paraíso y su pérdida en la epopeya de Gilgamesh. Ahora vamos a ver un poquito las definiciones, por eso pongo la palabra en otro color. Segundo, historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor que el que tienen en realidad. Aquella promesa del éxito era solo un mito. ¿Qué quiere decir cosmogonía? Repasemos un poquito. Es la ciencia que trata del origen y la evolución del universo. Ojo con estas definiciones. Después, cosmología. Parte de la astronomía que estudia las leyes generales, el origen y la evolución del universo. Tradición. Transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantiene de generación en generación. Y ojo con esto, porque vamos a encontrarnos mucho posteriormente con el tema de la tradición oral. Y miren esto, ¿no? ¿De dónde es? Doctrinas, ritos y costumbres, que se mantiene de generación en generación. No se renuncia a la tradición cristiana, pero se sustituye la omnipresencia de lo religioso por una afirmación de los valores del mundo y del hombre. Los cuentos se han conservado en la tradición oral. Segundo, costumbre, composición literaria, doctrina, etcétera, que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. Por ejemplo, en mi familia es tradición celebrar juntos la Navidad. Según la tradición, la novia lanza el ramo de espaldas a las mujeres casaderas. Doctrina. Primero, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etcétera. Doctrina cristiana, doctrinas astrológicas, doctrina marxista, doctrinas de la derecha tradicionalista, la doctrina de la iglesia. Segundo, materia o ciencia que se enseña. Impartió su doctrina. Historia. Disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Historia contemporánea, historia moderna, historia medieval, historia del arte, historia de la música, historia de la ciencia o historia de la teología. Exégeta, ojo, persona que expone o interpreta un texto, especialmente la Biblia. Y aquí nos empezamos a meter en Honduras porque empezamos con el tema de las interpretaciones. Paleografía, técnica que consiste en leer los documentos, inscripciones y textos antiguos y en determinar el lugar del que proceden y el periodo histórico en que fueron escritos. Doxografía, es una rama de la literatura que comprende aquellas obras dedicadas a recoger los puntos de vista de filósofos y científicos del pasado sobre filosofía, ciencia y otras materias. Cronología, parte de la historia que se encarga de la datación y ordenación de los hechos históricos, datación de un hecho y ordenación en el tiempo en función de la fecha en que se produce. Y aquí empezamos en otro tema apasionante, antropomorfismo, tendencia natural del niño y del hombre sencillo a dar forma, morfe, humana, antropos, a los conceptos abstractos entre los que se hallan los espirituales y religiosos. Muchos de los conceptos cristianos, Dios, alma, ángel, cielo, juicio, Espíritu Santo, premio, castigo, resultan inaccesibles como ideas puras y es preciso encerrarlos en imágenes y en figuras de base sensorial. No está desordenado este modo de pensar sensorial y antropomórfico, pero es insuficiente para explicar la realidad trascendente. El catequista, debe admitirlo, cuando trata con personas rudas por edad, cultura o por incapacidad, pero debe aspirar a elevar la mente hacia el misterio mismo, haciendo comprender que es inaccesible y debe exponerlo en la medida en que resulte posible o conveniente. Pedro Chico González, Diccionario de Catequesis y Pedagogía Religiosa, Editorial Bruño, Lima, Perú, 2006. En el Antiguo Testamento, Yahvé aparece muy frecuentemente dotado de predicados humanos.
tiene manos, pies, ojos, labio, boca, lengua, rostro, cabeza, corazón interior, y se lo representa como un hombre. Y les pongo algunos textos, está en Éxodo, está en Isaías, en Ezequiel, hasta en las visiones proféticas recibe rasgos humanos, está en Isaías y en Daniel. Características de este modo de representar a Dios son los muchos antropopatismos. Ojo, eso se refiere a emociones o sentimientos humanos. Entonces, por ejemplo, Dios se ríe, está en Salmos, se irrita y silba, está en Isaías, duerme, está en Salmos, se despierta en Salmos, se pasea en Génesis, se arrepiente, hágame el favor, Dios se arrepiente, está en Génesis también. El mismo carácter incomprensible de Dios es expresado también en forma antropomórfica mediante los designios de Dios que aparecen francamente caprichosos, como vemos varios casos en el Génesis. Ya comencemos con algo. A ver, tradiciones sobre la Trinidad. He cogido 4 pinturas religiosas diferentes, donde la Trinidad, miren ustedes quién es. El Padre, un viejito sentado en una nube sin oficio, ¿sí? Con Jesucristo, porque supuestamente es el Hijo, y está con la cruz, por eso pues asumimos que es Jesucristo, y la paloma que es el Espíritu Santo. En el otro vemos a un Padre como más, este es como la primera es como de una imagen muy dusta, muy serio, este es como más bonachón, pero sigue igualito. Jesucristo con la cruz, la paloma del Espíritu Santo y el Padre sentado en una nube. Después tenemos un Dios un poquito más bravo, pero sigue siendo Jesucristo con la cruz, sigue siendo el Espíritu Santo allá y el Padre, también sentado encima de una nube. Y aquí vemos, de nuevo, fíjense que en el último tiene a Jesucristo sin la cruz, pero tiene la cruz detrás, o sea que sigue siendo Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? De hecho, estamos partiendo de una premisa que es falsa, porque la Trinidad, Jesucristo no es un miembro de la Trinidad. Ni el Espíritu Santo es paloma, ni la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, es el Espíritu Infinito. Tradiciones sobre el Hijo. Miren ustedes, Cristo resucitado. Una foto del buen pastor, ¿sí? Una foto que me fascina, que es el Cristo del manto rojo de un pintor danés. Y esta última que me pega muy duro, de hecho no me cae bien, que es el Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, quiero contarles que Colombia está encomendada al Sagrado Corazón de Jesús, o sea, es el patrono nuestro, ¿sí? Tradiciones sobre el Espíritu Santo, para que se mueran de la risa. El viejito soltando una paloma, una menora con una paloma y unas manos con una paloma. Y volvemos a lo mismo. Ni es paloma, ni es Espíritu Santo de la Trinidad, es Espíritu Infinito. Y aquí empecemos a ver de dónde sale todo este relajo. ¿Quién y cómo se escribió la Biblia? La Biblia, tal como nosotros la conocemos, fue recopilada. Ojo, eran una cantidad de escritos, y aquí nos metemos en un tema que es bien complejo, porque hay 2 escuelas. Unas que dicen que, pues, primero que la Biblia es la palabra de Dios, cosa que sabemos que no es cierta, ¿sí? Pero que lo que dice es tal cual, que es textual. Y otra que es de libre interpretación. Lo único cierto es que son unos escritos que alguien compiló, los puso juntos por primera vez en la historia, en el siglo III antes de Cristo, cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Pero ojo, para ellos no es el Antiguo Testamento, es el Tanaj. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapienciales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego, y así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina, también conocida como Septuaginta, ¿sí? En la que se basa el texto cristiano actual. Vamos a mirar un poquito de información al respecto. Una recopilación hebrea de la historia del pueblo de Israel, llamado texto masotérico, o tradición en hebreo, se hizo en el siglo IX después de Cristo. Es la versión hebraica que no incluye el Nuevo Testamento. Volvemos al cuento. Es el Tanaj, o hay otras versiones que se llaman la Biblia de Jerusalén. Pues hay muchas versiones, pero básicamente en la Biblia, si lo podemos llamar Biblia, porque para ellos no es Biblia, es Tanaj, ¿sí? Es solo el Antiguo Testamento. Dice, el Nuevo Testamento y la recopilación de los evangelios que relataron la vida de Jesús tuvo numerosas fuentes y autores. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento de Juan que data de los años 125-130 después de Cristo, sin rastro físico, perdón. De aquellos originales de la Biblia alejandrina, al igual que los textos de los filósofos griegos presocráticos, no hay ningún rastro físico. Todo aquello se esfumó debido a los saqueos e incendios de la legendaria biblioteca, pero también debido a su débil soporte de transmisión. El papiro, la vitela, el cuero no resisten el paso del tiempo. Lo mismo sucedió a los escritos evangélicos. ¿Cómo sobrevivió este conocimiento? Durante años se han hecho miles y miles de copias. Sin embargo, eso produjo una duda hermenéutica, o sea, las explicaciones o interpretaciones que se le dio. Los textos antiguos fueron copiados por batallones de escribas
frecuentemente en los monasterios, y sufrieron numerosas afrentas que van desde la simple falta de ortografía o de atención del copista hasta la corrección doctrinal y voluntaria. En los manuscritos de la Biblia, como cada copia siempre tenía algún error de interpretación o de transcripción, la paleografía cristiana se ha esmerado en comparar copias con otras copias para recomponer un texto lo más parecido al original. ¿Se acuerdan lo que era paleografía, no? Dijimos que era la técnica que consiste en leer documentos o inscripciones de textos antiguos y determinar el lugar de donde procede. ¿Ok? Entonces dice, los manuscritos, como cada copia siempre tenía algún error de interpretación o transcripción, la paleografía cristiana se ha esmerado en comparar copias con otras copias para recomponer un texto lo más parecido al original, aunque nadie sabe cuál era el original. ¿Se había hecho un buen trabajo o había pasajes falsos o equívocos? ¿Estaban los cristianos de todo el mundo confiando en unos textos erróneos? Miren ustedes, porque ahora aparecen los famosos manuscritos del Mar Muerto. Dice, cuando dos pastores beduinos penetraron por error en 1947 en una cueva en busca de una cabra perdida, descubrieron antiguos rollos encerrados en vasijas y se desató una de las disputas paleográficas más fascinantes de la historia. Estos rollos contenían extractos o pasajes enteros de los libros de la Biblia. Se les denominó los rollos del Mar Muerto. Procedían del año 150 hasta el 70 después de Cristo, ¿sí? Del año 50 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. Muy pronto surgieron teorías curiosas sobre su contenido. Unos afirmaban que esos textos daban una vuelta a los textos sagrados, los cuales habían sido deformados a lo largo de los siglos por la historiografía cristiana. Otros añadieron que la Iglesia no quería dar a conocer su contenido, pues contenían reveladoras contradicciones sobre Jesús. Los hubo que dijeron que era el mejor testimonio del Nuevo Testamento y hasta que Jesús formó parte de la comunidad de los esenios, la secta enigmática que había escrito y guardado estos textos en vasijas. Nada de eso es verdad. Los textos hallados en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, son fragmentos procedentes de unos 800 manuscritos que en su origen se presentaron en forma de rollos. Muchos de esos manuscritos son copias de copias, pues en la antigüedad el papiro era desgraciadamente la forma más popular de transmitir el saber. El papiro se deteriora fácilmente. Antiguo Testamento. ¿Qué contenían entonces? En parte son textos bíblicos del Antiguo Testamento y en parte son textos religiosos no bíblicos de diverso signo, como reglas morales y legales. Ojo con esto, existen unos 200 manuscritos bíblicos entre los que se encuentran 32 copias del libro de los Salmos, 28 copias del Deuteronomio, 21 copias del libro de Isaías, cifras ínfimas, ¿sí? Los famosos tefilín o pequeñas tiras de cuero con citas del Éxodo y del Deuteronomio, tiras que se ponían en un estuche y se llevaban en el brazo sobre la cabeza. ¿Se acuerdan? Una cajita que se amarran en la frente o en los brazos, ¿sí? Para recordar la ley. Después decimos, los manuscritos esenios permitieron completar algunos pasajes oscuros de las Sagradas Escrituras, pero no descubrieron nada realmente fascinante, a pesar de que se trató de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Reconstrucción exacta. Al cotejarse los manuscritos de Qumran con las versiones modernas de la Biblia, muchos exégetas y paleógrafos respiraron tranquilos al comprobar que la historiografía cristiana, después de todo, había trabajado con enorme exactitud, había logrado componer unos escritos sagrados bastante certeros. Los manuscritos de Qumran demostraron que el trabajo de los doxógrafos y paleógrafos cristianos fue serio, atinado durante siglos y que Qumran solo había textos del Antiguo Testamento. Y a pesar de que más recientemente el padre Joseph O'Callaghan, experto papirólogo, vio en algunos de estos trozos de Qumran pequeñas frases del Nuevo Testamento, un examen más profundo constató que la vida de Jesús no estaba recogida en los manuscritos. ¿Quiénes eran esos esenios? Según se desprende del texto referido a la regla de la comunidad, los esenios eran un grupo judío fuertemente estructurado con su propia jerarquía y sus funcionarios, cuyos miembros ponían en común todos sus bienes, participaban en comidas comunitarias y se hallaban sometidos a una disciplina muy estricta, con penas y castigos para cualquier transgresión. Comenta Florentino García en la reseña de los manuscritos de Qumran, en suma, un grupo de judíos conviviendo hace más de 2000 años bajo las mismas reglas de los kibbutz del siglo XX. ¿Por qué se habían retirado al desierto, imitando al profeta Isaías? Según se desprende de otro texto encontrado en Qumran, la regla de la guerra, se llamaban a sí mismos los hijos de la luz y se habían retirado para purificarse y esperaban volver a Jerusalén al final de los tiempos, después de haber vencido a los hijos de las tinieblas. Textos en Google. Miren ustedes cómo facilita la vida la tecnología. Los textos del Mar Muerto son públicos desde 1991, cuando las autoridades arqueológicas de Israel, que controlan el acceso a los documentos desde la Guerra de los 6 Días en 1967, permitieron la libre consulta a todos los documentos desde esa fecha
se han ido fotografiando y desde hace pocos años se podrían consultar en Internet en este formato. Pero ahora, con Google, se pueden consultar en una forma mucho más cómoda, digitalizados, y además Google Maps aporta la localización exacta de aquellos manuscritos. ¿Y la vida de Jesús? Aunque parezca increíble, reunir las partes del Nuevo Testamento fue una tarea incluso más ardua para los eruditos. Tras la muerte de Jesús en la primera mitad del siglo I, sus milagros y obras fueron pasando de boca en boca hasta extenderse por todo el Mediterráneo. Ojo, tradición oral. Acuérdense de la anécdota del teléfono roto, ¿no? Una cosa es el mensaje original y otra cosa es lo que llega al final. En la segunda mitad del siglo I había decenas de versiones, en siríaco, en copto, en latín, en griego culto, en armenio, y algunas coincidían, otras no. El caso es que a medida que pasaba el tiempo, aumentaba el número de versiones. Cuanto más famoso era Jesús y más se extendía el cristianismo por el mundo, más difícil era encontrar una versión fiable de su vida. En el 370 se elaboró una lista que contenía 4 evangelios creíbles, además de las epístolas o cartas de San Pablo, Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis de San Juan. En un concilio celebrado en el año 397 después de Cristo, fueron consagrados después de cotejar unos con otros y descartar varias versiones. Recordemos que sobre el año 300, más o menos, en el concilio de Nicea, cuando se origina la Iglesia Católica, ¿sí? Era católica, apostólica y romana, porque primero era catos, que viene del griego, que quiere decir universal, apostólica, porque decían que ellos tenían el poder dado por los apóstoles, ¿sí? Y romana, porque tenía sede en Roma. Recordemos que como era el Constantino, el emperador romano, entonces aquí mando yo y aquí es la sede, y entonces aquí es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Después dice el Evangelio de San Mateo, es el más directo, pues Mateo fue uno de los discípulos de Jesús a quien le fue encomendada una misión de apostolado por el mundo. San Marcos y San Lucas, y pongo a San Marcos en amarillo, ¿sí? No conocieron a Jesús, pero oyeron de él por los relatos de San Pablo. De acuerdo a la luz de Urantia, sabemos que eso no es cierto, pero bueno, eran sus discípulos. Por último, está el Evangelio de San Juan, el más joven de los discípulos, este Evangelio diferente a los otros 3 en su redacción y su estilo. Ahora bien, estos Evangelios pudieron haber sido escritos por ellos, ojo, o por comunidades de fieles que recogieron estas versiones y las compilaron entre el siglo I y el siglo III. Ojo, porque aquí la historia y los análisis y los analistas de las escrituras, todos los exégetas, ya se han dado cuenta que no necesariamente fueron escritos por los que supuestamente son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego estas versiones fueron copiadas centenares de veces hasta que los concilios las consagraron. Vamos a mirar un poquito el Tanaj. Tanaj, que era un rollo, ¿sí? Era también conocidos los palos, y eran por eso, porque eran 2 palos donde se enrollaban los papiros o pergaminos. Dice, los libros del Tanaj se agrupan en 3 conjuntos: la ley o instrucción, la Torá, los profetas, Nevi'im y los escritos Ketuvim. A continuación se enumeran los libros que pertenecen a cada apartado. Yo no me voy a detener mucho en eso, pero la Torá, que es la ley, tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Recordemos que supuestamente fue escrita por Moisés. Ketuvim, que son los escritos, son Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas primero y segundo. Después tiene los profetas, Nevi'im, que son mayores y menores. Entonces tenemos Josué, Jueces, Samuel I, 1 y 2, Reyes 1 y 2, Isaías, aquí aparece uno solo, nosotros sabemos que son 2 Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento o del Tanaj. Miremos la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Si vamos a comparar Tanaj contra Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia, Antiguo Testamento, está formado por 46 libros que se agrupan en las siguientes clasificaciones. Primero, el Pentateuco o la Ley. Segundo, libros históricos. Tercero, libros sapienciales o didácticos. Y 4, libros proféticos. Pentateuco. Son los 5 primeros libros bíblicos a los cuales los traductores griegos dieron el nombre de Pentateuco, uniendo las palabras penta, 5, y teuco, instrumentos, o sea, los 5 instrumentos. Los judíos llaman a estos 5 libros la Torá o la Ley. Cada uno de ellos representa un quinto de la Ley. Los 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A ver qué diferencias encuentran. Libros históricos, 16 libros. Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judías, Esther, primero de Macabeos, segundo de Macabeos. Ojo que aquí hay unas Biblias que los incluyen y otros que no los incluyen. Los judíos llamaban profetas anteriores o libros de los profetas anteriores a Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ya que en ellos se encuentra la historia de los grandes profetas como Elías, Eliseo y Samuel. Y después los sapienciales o didácticos, que son 7, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ¿sí? Sabiduría. El eclesiástico, el eclesiastés también se le llama Siracide. Hay Biblias que unen Jeremías con Baruch y señalan las lamentaciones como escritas por Jeremías.
Y los libros proféticos, que son 18, miren ustedes los profetas. Comienza Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, el mismo con que termina el Tanaj, termina el Antiguo Testamento. Yo he querido traerles una cronología, ¿sí? Una cronología que aparece en la guía de estudio de las escrituras del Libro de Mormón, ¿sí? Porque se me hace que es una herramienta valiosísima. Recordemos la definición de cronología, parte de la historia que se encarga de la datación y ordenación de los hechos históricos. Dice, la cronología o lista de acontecimientos que aparece a continuación no es completa y se proporciona con la única intención de dar al lector una idea del orden de sucesión de acontecimientos ocurridos en los tiempos bíblicos y en el Libro de Mormón. Acontecimientos que se verificaron en los tiempos de los primeros patriarcas, no se dan fechas debido a la dificultad de definirlas con exactitud con relación a los acontecimientos incluidos en esta sección. Y miren ustedes qué interesante. La Biblia, o el Antiguo Testamento, o el Tanaj, nata del principio de los tiempos, dada el comienzo de la humanidad, 4.000 años antes de Cristo, ni siquiera con Adán, con la caída de Adán, ¿sí? Después viene el ministerio de Enoc. Recordemos que Enoc fue el primer mortal en fusionarse con su ajustador. Después viene Noé y el diluvio. Y aquí empezamos a ver cosas interesantes. Recordemos que los judíos, o los hebreos, o como ustedes quieran llamarlos, ¿sí? Borran en su historia, porque ellos tienen que seguir siendo el pueblo escogido de Dios. Entonces, la forma más fácil es, se inventan el diluvio universal, que Dios se arrepiente de haber creado al hombre y los destruye, y no quedan sino Noé y sus familias, que eran sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y ahí ellos organizan, y hay unos mapas, casualmente unos atlas bíblicos españoles fabulosos, que tienen los mapas de la descendencia de Sem, Cam y Jafet. Sem son las razas semitas, que son los árabes, y pues las tribus de Israel, los descendientes de Abraham, ¿sí? Cam son los cananeos, la gente que venía de Babilonia y lo mandan hacia la parte de África. Los negros, los paganos, son los cananeos, los descendientes de Cam. Y Jafet son todos los demás, entonces son los gentiles. Y ellos vuelven y organizan, pero fíjense que ellos ya organizaron, borraron cuenta nueva y dejaron. Uno de los planteamientos que siempre me llama la atención es por qué ninguna de las N iglesias que existe, las N religiones, han dicho, oiga, es ridículo seguir pensando que la Tierra comenzó hace 4.000 años. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que como hay un vacío cronológico histórico grandísimo, es mejor hacerse loco y seguir con la historia así, seguir con esa tradición. Después viene muerte de Noé, nacimiento de Abraham. Fíjese que no hay fechas. Nacimiento de Isaac, de Jacob, muerte de Jacob. Pues ya empieza a montar un montón de acontecimientos. Ya empieza a datar con el comienzo de Saúl desde el 1095 antes de Jesucristo. Samuel se unge por el rey David, David llega a ser el rey de Hebrón, bueno, y empieza a contar toda la historia. Y después, miren ustedes qué interesante cómo divide acontecimientos ocurridos en Israel, acontecimientos ocurridos en Judá y acontecimientos del Libro de Mormón, porque recordemos que el Libro de Mormón es una historia de un profeta judío que es sacado de Israel y mandado a América. Entonces va a ser la historia en América. Entonces, hacia el año 740 comienza Isaías a profetizar, ¿sí? Y empieza con la historia. El reino del norte queda destruido, las 10 tribus son llevadas al cautiverio, Miqueas profetiza. Después Ezequías es el rey de Judá y sigue pasando la historia hasta Nabucodonosor como captura Jerusalén. Y miren ustedes, hacia el año 600, ¿sí? Leí parte para Jerusalén. Leí es un profeta judío que es traído a América, supuestamente, guiado por Dios. ¿Qué problema tiene esto? Resulta que cuando Leí parte, Leí trae las planchas de bronce, que era el Tanaj, el Antiguo Testamento hasta esta época. O sea, comienza una historia, ¿cómo la podría llamar? Yo digo sana desde el punto de vista histórico, pero basada en la misma, no lo llamemos mentira, pero en las mismas tradiciones y mitos que tienen planteados en el Antiguo Testamento o en el Tanaj. Entonces cogen y de una vez las importan y parten la historia de ese pueblo en América, pero sobre una base que no es, digamos, muy correcta, que digamos, para no entrar en detalles. Acontecimientos de la historia judía, siguen pasando cosas, pero aquí ya nos meten Alejandro Magno, bueno, hasta Malaquías en el 432 a.C., profetiza, recordemos que es el último profeta del Antiguo Testamento, y empieza ya historia. Alejandro Magno conquista Siria, muerte de Alejandro, se comienza la traducción de las escrituras judías al griego, la versión Septuaginta que hablábamos, para la Biblioteca de Alejandría. Después rebelión de Matatías, el macabeo contra Siria, los macabeos, y aquí empieza a contar ya
400 años antes, Jarón escribe sobre, recibe las planchas. Entonces recibe las planchas que traía la historia, dijimos del Tanaj, cuando llegan 600 años antes de Cristo, y recibe 200 años de historia escrita de ese pueblo en América. En el año 360 antes recibe también las planchas, después sigue la historia aquí, por este lado, hasta Herodes construye el templo, la muerte de Cleopatra, bueno, todo esto. En América están contando el martirio de Abinadí, que fue un profeta. Alma restablece la iglesia entre los nefitas, que eran dos pueblos, que eran los nefitas y lamanitas, que eran los hijos de Lehi el profeta. Por eso se llaman los descendientes de Nefi, llamaban nefitas, y los de los lamanitas. ¿Sí? Supuestamente los nefitas eran buenos y los lamanitas eran malos, pero bueno, eso ahorita no vamos a analizarlo. Y empieza esa historia hasta el año 5 antes de Cristo, donde Samuel el lamanita, un descendiente de los lamanitas, profetiza el nacimiento de Cristo. Sigue la historia, aquí ya viene la crucifixión, ya está Jesucristo, comienza el ministerio de Cristo de acuerdo a ellos en el año 30, crucifixión de Cristo, y termina en el año 95, donde son perseguidos los cristianos por orden de Domiciano. Mientras tanto, en el libro de Mormón nos narra cómo Cristo resucitado visita América, visita a su pueblo, cosa que a la luz del libro de Mormón no nos impresiona en lo más mínimo, porque si vimos las apariciones monumentales de Jesús, todo lo que hizo y cómo fue y ministró dentro de los mundos morontiales, ¿sí? Pues no me impresiona en lo más mínimo que haya venido a América, y de hecho la historia es muy bonita. Y finalmente termina en el año 385 con la destrucción de la nación nefita, y Moroni el profeta esconde las planchas en el año 421. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la Biblia termina, si vemos el Nuevo Testamento, con los escritos de Juan, que son los más recientes, en el 100 y pico, el libro de Mormón termina en el año 421 de la era cristiana, sería un documento, digamos, más moderno, ¿sí? Entonces es interesante tener esto en perspectiva. Ahora miremos lo siguiente. Hay una palabra que se llama dispensaciones. Miren lo que dice la definición. Una dispensación del Evangelio es un periodo de tiempo durante el cual el Señor tiene en la tierra por lo menos un siervo autorizado que posee el santo sacerdocio. Y aquí nos meten un temita que es el sacerdocio, porque lo primero que nos enseña el libro Durantia es que nosotros necesitamos ni religiones, ni sacerdotes, ni nada, ¿sí? No necesitamos intermediarios entre nosotros y el Padre. Sin embargo, aquí ponen el sacerdocio, y yo no voy a ponerme a discutir sobre esas definiciones. Pero miren las dispensaciones, ¿cuál es el tema? El primer profeta, de acuerdo a ellos, fue Adán. Entonces Adán llega, coge la gente que encuentra y les echa el cuento del plan de salvación, y entonces empiezan a cumplir, dejan de cumplir, van cayendo en la iniquidad, se les olvida y mandan a otro profeta, Enoc, que era un hijo de él, y vuelve la misma historia. Después viene Noé, después viene Abraham, después viene Moisés, después viene Jesucristo, que ya saben lo que le pasó. Ellos dicen que José Smith también fue cabeza de dispensación, el profeta de los mormones, y otros dice, han dado comienzo a nuevas dispensaciones del Evangelio. Hay una característica que es muy importante tener en cuenta. Cuando el Señor organiza una dispensación, revela el Evangelio nuevamente, de manera que la gente de esa dispensación no tenga que depender de las anteriores para conocer el plan de salvación. ¿Por qué? Porque cada vez cronológicamente hay más historia hacia atrás, y cada dispensación corrige y complementa las anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tomáramos Urantia como una dispensación, por eso lo pongo en amarillo, ¿sí? Pues casi que todo lo anterior está corregido, porque el conocimiento que tenemos en el libro de Urantia no existía sobre la tierra. Ahora miremos un poquito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito por 8 personas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas, ¿correcto? Los que están en amarillo son los únicos que fueron apóstoles de Jesucristo, o sea, que vivieron como parte de su ejército privado, esos 12 judíos que lo acompañaron durante toda su vida pública, ¿sí? Solo 3 escriben el Nuevo Testamento. Y ya es muy interesante porque miren ustedes, los escritos de Mateo eran en arameo. Isador, que fue el que lo escribió en griego. No hubo intención de engaño al atribuir el escrito a Mateo. En aquellos tiempos, esa era la forma en que los discípulos honraban a sus maestros. Fíjense que ya en la historia cristiana ya cabe la posibilidad, ya dicen, hombre, sí, realmente pudo haber escritores como Mateo y como casi la mayoría de ellos, que si bien es cierto que originaron el documento, no fueron los que físicamente lo escribieron. De hecho, miren ustedes por qué tengo a Marcos en azul, porque yo dice que no conoció a Jesucristo, y recordemos que ese Marcos era Juan Marcos, el pelado que andaba con Jesús, que era el chino de los mandados de los 12, y que de hecho es el que acompaña a Jesús. ¿Recuerdan la historia tan linda? Pues él sí conoció a Jesús, no fue parte de los 12 apóstoles, pero sí conoció a Jesús, y digamos que tuvo su información de primera mano.
Lucas era un médico historiador que escribe lo que le contaba Pablo y lo que él escribió, ¿sí? Juan, pues el Evangelio según San Juan relata gran parte del trabajo de Jesús en Judea y alrededor de Jerusalén, que no se menciona en los otros escritos, pero fue escrito por Natán en el año 101. Aquí hay algo que es interesante. A veces yo les pregunto a ustedes qué hicieron la semana pasada y no se acuerda uno. Imagínense lo que es plasmar un testimonio 100 años después. ¿Cuántas cosas se quedaron entre el tintero? La mayoría. Y de hecho, con todos los evangelios fue lo mismo, porque fueron mucho tiempo después por aquel temor de no dejar testimonios escritos, ¿sí? Pero la presión de la iglesia hizo que finalmente se pusiera en blanco y negro. A diferencia de las dispensaciones, a la luz de Urantia, miren ustedes las revelaciones dadas a la humanidad. La primera fue Caligastia, el príncipe planetario, hace más o menos 500.000 años. Acuérdense que el libro Urantia nos dice que cuando Caligastia viene, ya había 500 millones de habitantes. Después fueron Adán y Eva, hace 37.934 años. Después Maquiventa Melquisedec, 1973 años antes de Jesucristo. Jesús de Nazaret, 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, y el libro de Urantia, recibido en 1934 y publicado en 1955. ¿Qué querría decir esto? Al principio no estaba la información completa, digamos de revelación completa, hasta que llega Caligastia, ¿sí? De nuevo, miren entre 500.000 años y 40.000, digamos, ¿cuántos pasaron? No pasaron sino 460.000 años, ¿sí? Donde vuelve y se restablece la información. Después pasan pues 35.000 años más para que Maquiventa, porque se estaba perdiendo todas las revelaciones que había, viene y entrega otra vez la revelación. Después viene Jesús mismo y no solo no le creen, sino que lo matan, ¿sí? Y después el libro de Urantia, casi 2.000 años después, donde toda la información ya se nos da a la luz de la ciencia, a la luz del conocimiento y a todo lo que teníamos, y corrige y complementa lo anterior. Miren ustedes este mapa que es interesante porque recordemos que las razas de color aparecen más o menos en el momento que llega el príncipe de Caligastia, más o menos sobre 500.000 años atrás. Pero está muy bien definido que el hombre rojo estaba en América. Acuérdense que se agarró con los chinos, con los amarillos, y lo sacaron por el estrecho de Bering y los echaron para allá. Y quedó aislado en América. El hombre azul estaba en Europa, el hombre naranja estaba en el Medio Oriente, el hombre índigo o negro estaba en África, el hombre verde estaba sobre el área de la India, y el hombre amarillo pues en esa parte de Asia, están los mongoles y la China. Miremos el contenido del libro de Urantia, porque esto es una cosa bien interesante. Yo digo que el libro de Urantia no está dividido en 4, sino en 5, porque el prólogo son conceptos y definiciones de por sí, yo insisto que es donde mueren los valientes, porque en 16 páginas nos meten una cantidad de definiciones y de conceptos que en la vida habíamos escuchado. De hecho, yo me acuerdo que yo lo leí las 6 primeras veces y fue como si estuviera leyendo el chino. Yo les confieso que llegó un momento de angustia donde me arrodillé y le dije al Señor, peleé con él, le dije, ¿para qué me da esto si no me permite comprenderlo? A partir de ese momento fue como si me hubieran prendido la luz. Yo empecé a entender y fue impresionante el testimonio que tengo de eso. Después habla del universo central y los superuniversos, que nos explica de verdad cómo es el rollo de la Trinidad, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Infinito. Nos habla de cosmología, digamos que es la geografía del universo, si lo pudiéramos llamar así, del cosmos, donde nos da detallitos como que tenemos 8 billones de planetas habitables, y nos habla de la estructura administrativa de esa creación gigantesca y maravillosa. En la tercera parte, el universo local, que es el creado por Miguel de Nevadón, conocido por nosotros como Jesucristo, su origen, su cosmología, ¿sí? Que son 10 millones de planetas habitables, de los cuales hasta la fecha no hay sino 3.800.000 y pico mil habitados, y cómo se administra todo ese rollo gigantesco también. Después, en la cuarta parte, viene la historia de Urantia, y aquí quiero llamar su atención poderosamente, porque mientras que en la Biblia, ¿sí?, nos pretenden hablar de que nos dan 6.000 años de historia acomodada, porque son 4.000 años de acuerdo a ellos, que no tienen información. Entonces la acomodaron a machetazo limpio y ponen a Adán 4.000 antes de, y nos meten hasta la fecha, digamos, 6.000 años. Aquí nos da 1.000.000 de años de historia solo desde que la Tierra es declarada como un planeta habitado. Entonces nos habla de su origen, cómo fue el establecimiento de la vida, la primera familia humana que fueron Adán y Fontaine, Adán y Eva, las razas evolucionarias de color, la supervisión de la evolución, porque sabemos que la evolución es una realidad, pero es supervisada por seres celestiales, es dirigida, eso no es inventado, no es casual, no es accidental. Después nos habla del príncipe planetario, de la rebelión planetaria, del gobierno humano, la evolución, el jardín del Edén, Adán y Eva, la falta de Adán y Eva, la raza violeta después de Adán y su expansión, cómo se extiende la raza violeta y cómo se mezcla con las otras razas, la evolución de la religión, y es espectacular porque aquí entendemos nosotros de dónde salieron todas las religiones.
las distintas escuelas y filosofías de pensamiento, Maquiventa Melquisedec y sus enseñanzas, los ajustadores de pensamiento y su origen, y la relación con las criaturas, y los autootorgamientos de Cristo Miguel. O sea, aquí vemos algo maravilloso, y es que en ese libro comienza la historia y la vida de Jesús, comienza en el libro 3, o en el libro 4 y no en el 5. Por eso es que la gente que comienza el libro por la cola pierde, mejor dicho, yo digo que está estudiando un Nuevo Testamento ampliado, ¿sí? Porque no tiene la información de quién es un hijo creador, de cuál es el papel que juega Jesús, de dónde está dentro de esa creación, de dónde está dentro de la cosmología, de cómo es todo el rollo, ¿sí? Y a qué vino Jesús. Porque recordemos que el primer sacudón que recibe uno cuando uno conoce Urantia es que le quitan el mito de la expiación. Y mis queridos amigos, el cristianismo en general, las 800.000 iglesias que existen, ¿sí? Están basadas en la expiación. En que ustedes son tan malos, ustedes no, nosotros, somos tan malos, que Dios Padre tuvo que mandar a su Hijo y masacrarlo para que pagara por nuestros pecados. Cuando sabemos que eso es una ridiculez y que Él vino fue a revelarnos al Padre, que Él vino fue a dar un testimonio de vida y a mostrarnos un Dios de amor totalmente diferente al Dios vengativo y iracundo que muestra el Antiguo Testamento. Y por último viene la vida y enseñanzas de Jesús, pero una historia maravillosa, que tampoco existía sobre la tierra, porque tiene desde las reglas de cómo debía venir, cómo debía ser el autootorgamiento, cuando naciera como un mortal, no lo comió ahí tan raro. toda su vida, ¿sí? Tiene después, cuando queda huérfano, Pero tú haces el arroz, ¿ya tienes el arroz? y un micrófono abierto. Espérame. Ok, entonces tiene toda su vida, como cuando queda huérfano, y cómo tiene esa maravillosa experiencia donde él se convierte y puede vivir la experiencia de tener una familia al hacerse cargo de la familia de su padre y educar como padre a sus hermanos, convertirse en el padre hermano. Y pues tienen todo, ustedes conocen la historia y vemos no solo su vida, su muerte, sino su resurrección y las apariciones morontiales. Miremos algo. Una de las cosas más valiosas de la historia contenida en el libro es ver cómo todas las razas de las diferentes partes del planeta tuvieron guías espirituales o profetas. Desde Onagar, el primer maestro de la verdad, hace 983.000 años. Miren ustedes, si la primera familia humana, que fueron Andón y Fonta, se datan de hace 1.000.000 de años, quiere decir que solo 17 años después, ¿sí? Ya habían mandado el primer profeta, el primer maestro de la verdad a guiarnos. Después viene Mansad, el gran maestro de la edad post-príncipe planetario, más o menos hacia los 500.000 años, y después vienen los profetas de cada raza de color, Onamudalontón, líder del hombre rojo, Orlandov, el príncipe de los hombres azules, Porshunta, el oráculo de la raza anaranjada, Chinglantón, el primero en enseñar la existencia de un solo Dios en la raza amarilla, Fantad rescató de la oscuridad a los hombres verdes, y Orbonón, el iluminador de las razas índias. Esto, mis queridos amigos, nos aclara, para quitarnos el mito de la Biblia, para no dar nombres, el Padre no tiene hijos ni pueblos preferidos. Todos somos iguales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros cogemos un mapa del centro del mundo religioso de acuerdo al Antiguo Testamento, pues sí, esto tiene una razón de ser y el autootorgamiento fue exactamente en esta parte de Israel, ¿sí? Por una razón lógica. Aquí vemos cómo fueron los orígenes de los mamíferos protohumanos, la sede de la raza violeta, la Mesopotamia, lo que fueron el primero y el segundo Edén, pues lo que es la parte donde estuvo el ministerio de Jesús, vemos el lago de Van, el lago de Urmia, y básicamente era porque geográficamente la gente pasaba de Asia hacia África o pasaba hacia Europa. Esto era un paso obligado, aparte de que los puertos más importantes, que eran Tiro y Sidón, están sobre Siria, sobre lo que es el Líbano, ¿sí? Y el pueblo hebreo, que eran unos comerciantes estupendos, ¿sí? Manejaban muy bien todo el comercio del Mediterráneo hacia afuera, hacia la parte exterior del mundo, digamos, y entonces eran clave en esa dispersión del evangelio. Miremos esto, la religión de Jesús estaba totalmente basada en el vivir de su vida autootorgadora en la tierra. Cuando Jesús partió de este mundo, no dejó libros, leyes ni otras formas de organización humana que afectaran la vida religiosa del individuo. Es decir, Jesús no vino a dejar ninguna religión, Jesús no dejó ninguna religión, Jesús no dejó ninguna norma, ¿sí? Vamos a ver qué enseñó, la religión de la experiencia personal, la religión nuestra con el Padre, a través de nuestro ajustador. Seguir a Jesús significa, dice en el documento 196, compartir personalmente su fe religiosa y entrar en el espíritu de la vida del Maestro, de servicio altruista al hombre.
Una de las cosas más importantes del vivir humano es descubrir qué creía Jesús, cuáles eran sus ideales y luchar por alcanzar este propósito excelso de la vida. Ojo, de todo el conocimiento humano, el que tiene mayor valor es el conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. Y por último dice, el gran desafío del hombre moderno consiste en alcanzar una mejor comunicación con el monitor divino que reside en la mente humana. La aventura más grande del hombre en la carne consiste en un esfuerzo bien balanceado y sano por avanzar los límites de la autoconciencia hasta los ocultos reinos de la conciencia embriónica del alma en un esfuerzo sincero por alcanzar el terreno que linda con la conciencia espiritual al contacto con la presencia divina. Esta experiencia constituye la conciencia de Dios, una experiencia poderosamente confirmadora de la verdad preexistente de la experiencia religiosa de conocer a Dios. Esta conciencia del espíritu equivale al conocimiento de la actualidad de la filiación con Dios, o sea, que sepamos, que conozcamos que realmente somos hijos de Dios. De otra manera, la certeza de la filiación es una experiencia de fe. Mis queridos amigos, cuando uno estudia el libro de Durantia, ya no dice yo creo, sino yo sé. Y la diferencia es toda, porque una es producto del conocimiento a través de nuestro ajustador y del espíritu de la verdad, y la otra es fe, una creencia ahí, ¿sí? Pero aquí vamos recibiendo nosotros el conocimiento y la certeza de que somos hijos del Padre. Mil gracias. La bibliografía fue tomada de definiciones tomadas en Google, Wikipedia, la Biblia, el libro de Durantia y la guía de estudio de las escrituras del libro de Mormón.